Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de Ruth. Estamos caminando y estamos procurando vivir, entender todo lo que la teología del Antiguo Testamento, ciertamente la teología de Ruth, nos va enseñando y nos va presentando. Hoy, en este momento, queremos continuar un poco lo que decíamos nosotros del Goel, ¿verdad? La ley del rescate. Hoy queremos mirar sobre la ley del levirato. Cuando ya se nos pueden volver después al libro del Levítico, porque ya ahí nosotros habíamos hablado un poco de la ley del levirato. Pero y poner con la lleva pero lo que significa, ¿verdad?, la ley del levirato, o lo que significó en esa sociedad, en la sociedad, o sea, en la parte de lo diario, de la vida común del hombre, pero también desde el aspecto religioso, ¿verdad?, todo lo que significa el aspecto del levirato y que tiene su influencia sobre la comunidad, sobre la sociedad. Ley del levirato. Ya es mí entonces va para enseñande, va a pañande en boe, va para la jacuera o ya puede a través de esta ley, porque siempre las leyes se ponen y uno va llegando a una ley cuando entiende que eso puede ayudar a la sociedad. La continuidad y la integridad del clan eran amenazadas también por la falta de hijos. La falta de hijos. Esto estamos siempre dentro del libro de Ruth. Y ante ¿verdad?, con Ruth. Ruth entonces que no tiene hijos, ¿verdad? Ruth entonces que queda viuda y por lo tanto no puede continuar su generación. Pero aquí entonces está en juego, ¿verdad?, toda la familia, incluso el clan, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos del rescate, la finalidad justamente de la ley era siempre defender y fortificar a la familia, decíamos nosotros. Y el clan familiar, es decir, nosotros miramos también sobre el clan familiar. Y con la ñamañante, como decimos nosotros, mirarse el ombligo. Se apitaco ave, se me pone hoy, se plata, se trabajo pone, se ayuda a viajar de aquí para allá, y lo otro que le coma Michi, y lo otro que le coma Michi. Ahí me pone interés. Entonces, no me moleste mosquito, ya es señal de llevar. No me moleste mosquito. Y bueno, entonces, esa es nuestra realidad. Bueno, ante esta realidad, recordemos que esto
que estamos nosotros mirando y que estamos entendiendo en el libro de Ruth es por algo, ¿verdad? O sea, es una situación, es una sociedad que vive con estos aspectos y que nosotros tenemos que buscar a ver qué se puede hacer y cómo se puede solucionar. Y el autor sagrado o la comunidad que reflexiona. Aquí el problema, dijimos ya nosotros, la continuidad y la integridad del clan. La continuidad y la integridad del clan eran amenazadas también por la falta de hijos. Por la falta de hijos. ¿Qué podemos hacer? Aquí hacemos entonces como esa pausa, nos miramos y decimos, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué haremos? Esta es la problemática, ya es a mí entonces. En una época en que los hombres no tenían idea de la resurrección, atención, en una época, Antiguo Testamento, de ahí origina la idea de la resurrección. Ellos hablan de los tres, ¿verdad? La división del mundo, del concepto del mundo de la Biblia es el Hashamayim, el lugar de Dios, ¿verdad? Del griego sería el Uranos, el lugar de Dios. Ahí están las ideas, ahí está Dios, ahí está entonces lo perfecto. En lo griego sería, ¿verdad?, el lugar de las ideas, el Uranos. Pero en el mundo hebreo, sin embargo, el Hashamayim, ¿verdad?, es el lugar donde habita Dios. Después está el Haaretz. El Haaretz es justamente la tierra, el lugar donde habita la sociedad, donde habita el hombre, la tierra. Veamos la Haaretz. Bueno, aquí entonces nos encontramos en este segundo nivel. Es la realización, es aquí donde el hombre se realiza, ¿verdad? Es una historia de salvación interesante. Bueno, y después viene el tercero, el que está debajo de la tierra. Entonces, debajo de la tierra es entonces el Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos, el lugar de los muertos. Entonces, el Sheol también tiene una forma muy interesante de describir este lugar de los muertos, porque para Israel, ¿verdad?, el lugar de los muertos es como que los muertos están ahí, bajo tierra, Sheol, bajo tierra, como en stand-by. Y cuando ve computadora, para hacer en botella, lleva o pues está vejende y beluina. Ya la Sheol, no pues está gente ina, bebé. No está trabajando, pero al mismo tiempo no está apagado, ¿entiendes? Ve la computadora para hacer ese momento, a la gente y ve la ilumina o peina la Sheol, más o menos para que entendamos. Volvemos enseguida con más de Yara Antiguo Testamento. Antes de rezar la oración mariana del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha recordado a los fieles y peregrinos allí reunidos que en Italia y en muchos países este domingo se ha celebrado la Ascensión. Papa Francisco ha explicado que el Señor sube al cielo, pero no deja solos. Anche in questo si vede l'amore di Gesù per noi. La sua è una presenza che non vuole limitare la nostra libertà. Al contrario, fa spazio a noi, perché il vero amore genera sempre una vicinanza che non schiaccia. Non è possessivo, è vicino ma non possessivo. Anzi, il vero amore ci rende protagonisti. Antes del rezo mariano, el obispo de Roma invitó a los presentes a preguntarse qué significa ser testigos del Evangelio. Sappiamo farci intercessori per gli altri, cioè sappiamo pregare per loro e benedire le loro vite, oppure ci serviamo degli altri per i nostri interessi. Impariamo questo, la preghiera di intercessione, intercedere per le speranze, per le sofferenze del mondo, intercedere per la pace. E benediciamo con lo sguardo e con le parole che incontriamo ogni giorno. Para concluir, el pontífice subrayó la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el tema Escuchar con el oído del corazón. Saper ascoltare, oltre che il primo gesto di carità, è anche il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Saper ascoltare, lasciare che gli altri dicano tutto, non tagliare a metà. Saper ascoltare con gli orecchi e col cuore.
Antes de abandonar la plaza, el Papa anunciaba también que el sábado 27 de agosto se celebrará un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales. Comenzamos el Vaticano Express de este mes hablando de lo que la gente nos pregunta más, la salud del Papa. Con mucha sencillez, Francisco ha contado que el médico no le permite andar. A él le gustaría mucho para poder saludar a los peregrinos que vienen a verle, pero en mayo nos hemos acostumbrado a verlo en silla de ruedas o con un bastón. Ma c'è un problema. Questa gamba non va bene, non funziona. E il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare, ma questa volta devo vedere il medico. En sus catequesis, el Papa sigue predicando las ideas claves del cristianismo. A veces necesitan aclaración, como cuando explicó que de nada sirve una fe que no tiene un reflejo en las obras. La fede cristiana non è soltanto dire il credo, è pensare il credo, è sentire il credo, è fare il credo, operare con le mani. Invece questa proposta gnostica, far finta, ma l'importante è che tu dentro abbi la spiritualità e poi puoi fare quello che vuoi. E questo non è cristiano. Cada 6 de mayo, los nuevos reclutas de la Guardia Suiza juran proteger al Papa y a sus sucesores. Este año han sido 36. Durante el juramento de bandera, cada recluta coloca su mano izquierda sobre la bandera de la Guardia Suiza y levanta la derecha, extendiendo 3 dedos que simbolizan la Santísima Trinidad. Tenemos las imágenes. Francisco recibió la visita de 2 ucranianas cuyos maridos luchaban en el regimiento Azov. Estaban atrincherados en los túneles de la acería Azovstal, en la caída Mariupol, aunque ya han perdido el control de este enclave estratégico. Las mujeres le pidieron un favor al Papa. En mayo, Francisco recibió a Fantig Kimpuk. Quizá no suene su nombre, pero aparece en una de las fotografías más famosas de la historia. Cuando era niña, el fotógrafo Nick Wood ganó el premio Pulitzer en 1973 con una imagen de ella huyendo de las bombas de napalm en su poblado de Vietnam. Ella y el fotógrafo visitaron al Papa y le llevaron una copia del original. Otro de los grandes momentos de este mes fue la canonización de 10 beatos, entre ellos Charles de Foucault y Santito Bransma, mártir del nazismo. Durante la ceremonia, Francisco recordó que la santidad no es algo que se alcance por méritos propios, sino por gracia de Dios. A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di compiere opere buone, abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato su di noi, sull'eroismo personale, sulla capacità di rinuncia, sul sacrificarsi per conquistare un premio. Por último, el mes de mayo nos dejó una imagen muy divertida. El Papa Francisco compartiendo el Papa móvil con 7 niños franceses. Alguno de ellos nos contó después que no era demasiado practicante, pero seguro que nunca olvidará el día que compartió un momento así con el Papa. Y hasta aquí nuestro Vaticano Express. Es un espacio realizado por Rome Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. El Papa Francisco ha recibido las cartas credenciales de Teresa Susana Subierta Serrano, embajadora de Bolivia ante la Santa Sede. El saludo de mi pueblo, Bolivia. El pueblo que lo ama. La embajadora estaba entusiasmada por la visita a Francisco y así se lo hizo saber. La embajadora le regaló al Papa una estola elaborada al estilo de las culturas locales de Bolivia. Francisco se la intentó poner, pero tuvo dificultades al estar en una silla de ruedas y la embajadora le ayudó. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos haciendo nuestro caminar sobre el significado, lo profundo, ¿verdad?, de lo que significa el libro de Ruth. ¿Y qué es lo que nos presenta ahora? Una primera ley era del rescate, la ley del rescate, el Goel. Otra ley, que es la ley del levirato. Y hacíamos como introducción y decíamos que la continuidad y la integridad del clan eran amenazados también cuando no se tenían hijos. En una época en que los hombres no tenían idea de resurrección, buscaban la inmortalidad, la perennidad de su nombre a través de los hijos y nietos. Es decir, la Biblia, cómo ellos prolongan la inmortalidad o cómo ellos se proyectan en el sentido, ¿verdad?, de la perennidad de su nombre. Y ellos lo hacen a través de los hijos. A través de los hijos. Como yo, Víctor Luis Cabaña, me prolongo. Como yo, entre comillas. No hay la palabra resurrección, ¿verdad? O sea, resurrección de los muertos, que es un concepto posterior, es un concepto griego. Eso ya estamos entrando en el tiempo que nosotros le llamamos intertestamentario, con varias influencias de otras religiones, que vendrá a ser la religión persa, vendrá a ser la de los griegos, ¿verdad? Entonces, pero en el concepto bíblico, en el concepto que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, todo lo que significa entonces el concepto aquí bíblico de lo que es, ¿verdad?, de lo que es aquí la resurrección. La resurrección será después, es otro concepto. Pero aquí esta continuidad e integridad se ve amenazada cuando no hay hijos, en el clan, en la familia, integridad y continuidad de la vida. Entonces, la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿cómo prolonga? No hay resurrección, dijimos, resurrección de Ipori. Entonces, ¿cómo yo me perpetúo? ¿Cómo yo voy a continuar mi vida? Mi vida continúa a través de los hijos. Mi vida se perpetúa a través de los hijos. Y por lo tanto, aquí a través de los hijos y nietos, es la vida que se prolonga. Al no haber, en el concepto bíblico del Antiguo Testamento, no hay resurrección. Eso es posterior. Yo ya le estaba diciendo anteriormente en el bloque anterior que el concepto de religión ya de la influencia tanto de la religión de los persas. Los persas tienen una religión mucho antes, ¿verdad? O por lo menos que hablan de todo esto que viene a ser el concepto un poco de resurrección, ¿verdad? De resurrección. No podemos hablar también así 100%, pero por lo menos cierto concepto. El zoroastrismo. El zoroastrismo habla de esto y tiene mucho parecido, mucho parentesco. Entonces son influencias, ¿verdad? Influencias externas que después trabajan sobre la religión, ¿verdad?, de Israel. Bueno, pero pues sigamos un poquitito más y nosotros vamos a entrar también y vamos a entender aquí lo que es esto del prolongarse en los hijos y en los nietos. Si un hombre moría sin haber engendrado un hijo, moría por completo. Si un hombre moría sin haber engendrado un hijo, moría por completo. Remano, reñestingui, reasá a la historia. O pamalanderecoe. Ahora, el clan quedaba como mutilado. El clan. Viste que siempre se habla de una manera comunitaria. Es la gente, ¿verdad?, sino que es el clan, donde todos somos responsables, ¿verdad? Es la comunidad. Interesante este concepto, ¿verdad? Este concepto que va surgiendo desde adentro, una responsabilidad social. La Biblia es impresionante cómo nos va mostrando esa responsabilidad social. Por ello, junto a la ley del rescate, aparece la ley del levirato. Junto a la ley del rescate aparece la ley del levirato. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces,
no es solamente rescatar, ¿verdad?, los bienes que pertenecen a la familia, ¿verdad?, todo lo que son los bienes de la persona, etcétera. También estas son consideradas, decíamos, como pertenecientes al clan, todos los bienes que nosotros tenemos. Pero también nosotros entendemos que aquí, tanto esa ley que entendemos que es del rescate del Goel va muy unido con esta ley del levirato, es decir, de tener descendencia, de dejar prole, de tener los hijos. Y entonces aparece esta ley, la ley del levirato. Entonces el hermano del difunto está obligado a tomar para sí a la viuda. El hermano del difunto está obligado a tomar para sí a la viuda. A la viuda hay que agarrarle. Y el primer hijo que nace de esta unión es considerado hijo del muerto. Pero bueno, el primer hijo que nace entonces de esa viuda, del hermano del muerto, es considerado hijo del muerto. Es considerado hijo del muerto. Bueno. Qué interesante esto, ¿verdad? Qué interesante. Pero, viste que es un concepto de lo que decíamos nosotros, es la integridad, decíamos, y la continuidad del clan. Integridad y continuidad del clan. Por detrás existe esta preocupación. La integridad, la continuidad, cómo vamos a hacer que esto continúe siempre. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe?
Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje hermoso de Ruth. Nosotros aquí encontramos esta ley que le llamamos del rescate por una parte, que va muy en concomitancia, o sea, muy en conjunto con esta otra ley que nosotros le llamamos también de levirato. El levirato es el rescate, pero en el sentido de esa viuda que queda sin hijos. Pero recuerden que aquí siempre se piensa en un sentido comunitario, ¿verdad? Lo que sea. No tiene nada que ver en este sentido, ¿verdad? No es simplemente ese deseo, vamos a decir, biológico, sino que aquí hay una continuidad y hay una integridad del clan. Viste que apunta de nuevo al aspecto social. Aquí hay una responsabilidad entonces. ¿Una responsabilidad con quién? Con lo social y una responsabilidad justamente con la sociedad. Y entonces dice, a la cuenta, yo casi es como decir, yo no pude ayudar o yo no pude hacer o dar ese granito de arena. Ahí está. No pude dar ese granito de arena en construir mi sociedad. Me quedé lastimosamente. Pero recuerden que hay otro elemento, que tampoco no hay concepto de resurrección. No hay concepto de resurrección. Entonces la perpetuidad, ¿cómo se hace la perpetuidad? O sea, ¿cómo ese hombre perpetúa su vida? ¿O cómo esa mujer perpetúa su vida? Y bueno, y justamente lo que sale de su ser. ¿Y quién es lo que sale de su ser? Su hijo. Lo que sale de su ser. Entonces, lo que está haciendo, muy interesante, ¿verdad? Esto del rescate del Goel, porque entonces le está ayudando ¿a qué cosa? A perpetuarse, a tener continuidad, integridad. Pero no solamente decíamos a ella, sino que también ante esta pregunta que decíamos, ¿cómo yo ayudé o no estoy ayudando a mi clan? Entonces es casi como un decir, ¿cómo tengo que hacer? Rescatame, ¿verdad? La viuda, rescatame. Y entonces por eso, ese primer hijo que nace es hijo del muerto, es considerado hijo del muerto. Y ese es entonces heredero de sus pertenencias y es el sostén de su nombre y su linaje. Heredero de todo lo que pudo dejar ese muerto. Al mismo tiempo es heredero de sus pertenencias y del sostén, ese sostén, ¿verdad? De su nombre y de todo el linaje. Vamos a mirar un poco, porque esto está escrito muy bien en el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 25, del versículo 5 y el versículo 6. Dice, si varios hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un extraño, la mujer del difunto. El hermano del difunto se unirá con ella, el hermano del difunto, y cumplirá con sus deberes de cuñado tomándola por esposa. Tomándola por esposa. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, y así su nombre no se borrará de Israel. El linaje entonces que continúa, ¿verdad? Así entonces su nombre no se borrará de Israel. Siempre el clan, siempre lo social, siempre el aspecto de la familia. El hermano que cumple este cometido recibe el nombre de Yabam, que significa progenitor o procreador. El término en latino para designar al cuñado es levir, levirato, ¿verdad? Levir. De donde viene el término levirato para designar esta práctica. ¿Cuál es el levirato? Entonces justamente nosotros estamos diciendo la ley del levirato, y eso viene de levir, pero ese es un término latino, la ley del levirato. Aquí es entonces el Yabam, se le llamaba, el Yabam. El Yabam es el que daba el hijo, ¿verdad? Era el cuñado que tenía que responsabilizarse de la viuda de su hermano. En los tiempos antiguos, cuando el espíritu del clan o familia
era más intenso, parece que esa costumbre tenía mayor fuerza obligatoria. Entonces esa transmisión, ¿verdad? Siempre había una responsabilidad mayor, tenía una fuerza mayor y por lo tanto era el cuñado, ¿verdad? El Yabán, como dicen, el Yabán en hebreo, el Yabán, el que se encargaba de esta, pero tenía luego una fuerza obligatoria, una ley, una obligación. Nótese, por ejemplo, el destino de Onán en el capítulo 38. Aquí es totalmente diverso, ¿verdad? Onán es una persona egoísta. Una persona egoísta. Ahí por lo menos te muestra, ¿verdad? Como una persona egoísta. Que en vez de darle hijo, lo único que él hacía, ¿verdad? El onanismo, ahí viene. Entonces vamos a mirar un poco. Aquí está, sí, desde el comienzo, era el capítulo 38, porque aquí también tenemos Judá y Tamar. Bueno, son dos historias aquí muy interesantes. O sea, al final Judá tiene que asumir el rol que tenía que haberlo hecho Onán, ¿verdad? Por aquel tiempo, capítulo 38 del Génesis. Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y entró en amistad con un hombre de Adulam llamado Jirá. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y después de tomarla por esposa se unió con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él lo llamó Luego concibió otra vez y tuvo otro hijo que se llamó Onán. Después volvió a tener otro hijo y le puso el nombre de Selá. Cuando ella dio a luz estaba en Quesim. Más tarde, Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Ahí está, su hijo mayor. Entonces, esta sería la nuera, ¿verdad? Desagradó al Señor. Fíjense, desagradó al Señor. Y el Señor lo hizo morir, Entonces, bueno, eso rapidito entonces soluciona el problema, se muere, pero lo importante es ahora que va a quedar, ¿quién? Va a quedar justamente la esposa, ¿verdad? La viuda. Judá dijo a Onán, le decía a su hijo, Onán, que es el segundo hijo, únete a la viuda de únete, porque esta sería la ley del levirato, ¿verdad? Únete a la mujer de porque quedó sin hijos, para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Qué interesante, aquí te pone, pero súper bien, entonces lo del Yabán. Tiene que asumir, ¿verdad? El Yabán como cuñado, porque ese primer hijo que tendrá esta mujer será, por lo tanto, ¿qué cosa? Y será entonces, será el hijo, ¿verdad? Del que murió, del hijo en este caso de Pero Onán, escuchen bien, Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella, derramaba el semen en la tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Bueno, volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñan de Yarañé,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece como siempre. Y hoy hacemos este camino en este día en que recordamos a Carlos Borromeo, un gran obispo de Milán. Fue el que organizó los seminarios, queridos amigos. Entonces, que se formaran verdaderamente los sacerdotes para poder anunciar y predicar el Evangelio. Y allí Uremía lleva por intercesión de San Carlos Borromeo, también por nuestros seminaristas, por los seminarios, ese lugar de formación de nuestros futuros sacerdotes. La palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles. El rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole: Félix ha dejado a un prisionero y durante mi estadía en Jerusalén los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas pidiendo su condena. Yo le respondí que los romanos no tienen la costumbre de entregar a un hombre y darle la oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí y sin ninguna demora me senté en el tribunal e hice comparecer a este hombre al día siguiente. Pero cuando se presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que sospechaba. Lo que había entre ellos era no sé qué discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo bien qué partido tomar en un asunto de esta índole, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado. Pero, como éste apeló al juicio de su majestad imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al emperador. Queridos amigos, Pablo entonces, como sabemos, utiliza todos los subterfugios. Lleva. Ako abenda hebeima entonces la heimia antina sheipotako abepea lleva peyemba para la yapona hamba ella para yapona. Apela al César. Y eso es justamente entonces lo que aquí en este momento están esperando. Le pregunté, dice, mandarlo a Jerusalén para que allí entonces pueda comparecer. Pablo le dice, no, apelo al César. Y esto es como el Espíritu Santo entonces está dirigiendo a la iglesia, está dirigiendo la voluntad de Pablo para llegar nada más y nada menos hasta el centro del imperio, Roma. Y desde ahí entonces comenzar a predicar después a Jesucristo, el lugar desde donde saldrá después la evangelización a todas las naciones. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida
que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yakaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, de todo el camino que estamos haciendo, todo lo que vamos entendiendo, comprendiendo con este libro sagrado. Estábamos hablando de todo lo que es la ley del levirato y aquí vemos también algún ejemplo, ¿verdad? Algún ejemplo que encontramos en el libro del Génesis con respecto a Onán, onanismo. De ahí viene también toda esta práctica, ¿verdad? De lo que es la masturbación como tal, ¿verdad? Entonces aquí se dan cuenta, de ahí viene también todo lo que es el egoísmo. Los psicólogos y todas esas cosas enseguida le van a decir, ¿verdad? Entonces que estas cosas que llevan más bien a un egoísmo. Y eso lleva también a una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente uno es como que está mirando su propio ombligo, por decir así. Siempre aquí te está mostrando, ¿verdad? La palabra de Dios en función de la vida, está abierto. En este caso dice que tiene que darle una descendencia, a su hermano, que se tenía que haber casado con la viuda de su hermano. Pero Onán, que sabía que la descendencia no le pertenecería. Entonces con eso te está diciendo que el tipo es un tipo súper egoísta. De ahí viene entonces que este onanismo, ¿verdad? O sea, el derramar, el semen, dice, cada vez que se unía con ella derramaba el semen en tierra para evitar que su hermano tuviera una descendencia. Y ahí entonces te está haciendo entender, intelligenti pauca, decían los latinos, es decir, la inteligente mía, ahora entendemos, ¿verdad? Entonces estas prácticas, ¿verdad?, de egoístas. Entonces su manera de proceder desagradó al Señor, que lo hizo morir también a él. Bueno, vea otra situación más, vea ayer, o Manoa, bueno, en fin. Y Judá dijo a su nuera Tamar, vive como una viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Selá. Y claro, porque ahora murieron los dos. Murió murió también su hijo que tenía que darle la descendencia. Y su hijo, el otro, Selá, era demasiado chiquitito, ¿verdad? Entonces, oye, porque temía que corriera la misma suerte que sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Mucho tiempo después murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Una vez concluido el duelo, Judá se dirigió hacia Timná en compañía de su hijo Jirá, el adulamita, porque allí esquilaban sus ovejas. Tamar fue informada de que su suegro se dirigía hacia Timná, donde esquilaba su rebaño.
y como veía que Selá ya era grande y sin embargo no se le había dado como esposo, se quitó su ropa de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó a la entrada de Enaim, sobre el camino de Timná. Como tenía la cara tapada, al verla Judá pensó que era una prostituta y se apartó del camino y fue hacia ella para decirle: deja que me acueste contigo, porque ignoraba que se trataba de su nuera. Ella le respondió: ¿qué me darás por acostarte conmigo? Te enviaré un chivito de mi rebaño, le aseguró él. De acuerdo, continuó ella, con tal que me dejes algo como prenda para que me lo envíes. Él le preguntó: ¿qué debo dejarte? Tu sello con tu cordón y el bastón que llevas en la mano, le respondió. Se los entregó y se acostó con ella, y ella concibió. De inmediato ella se retiró, se quitó el velo que la cubría y volvió a ponerse su ropa de viuda. Cuando Judá le envió el chivito por medio de su amigo, el adulamita, para rescatar la prenda que había quedado en manos de la mujer, éste no pudo encontrarla y preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está esa prostituta que se sentaba en Enaim, al borde del camino? Ellos le respondieron: allí nunca hubo una prostituta. Él regresó y dijo a Judá: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me aseguró que allí nunca hubo una prostituta. Judá replicó: que se quede con todo, porque de lo contrario nos pondremos en ridículo. Yo cumplí mandándole el cabrito y tú no lo encontraste. Unos 3 meses más tarde notificaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido. Y en una de sus andanzas quedó embarazada. Y Judá exclamó: sáquenla afuera y quémenla viva. Pero cuando la iban a sacar, ella mandó decir a su suegro: estas cosas pertenecen al hombre de quien concebí. Averigua quién es el dueño de este sello, este cordón y este bastón. Al reconocerlos, Judá declaró: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, y no volvió a tener relaciones con ella. Bueno, entonces toda esta historia interesante, ¿verdad? O sea, de su suegro, Tamar, que queda embarazada. Pero justamente aquí entonces se dan cuenta la fuerza, ¿verdad?, de lo que significa aquí la ley, por una parte del rescate que ya hemos visto, pero por otra parte también la ley del levirato. Entonces primero que muere, luego su hijo entonces Onán, que hacía cualquier cosa, menos también entonces tener relaciones con ellos, o sea, darle una descendencia, una prole, ley del levirato, la ley del levirato. Y el último hijo, era porque tenía miedo que también le pase lo mismo, dice que se le muera a este hijo. Entonces, esta mujer es mucho más, aquí dice, esta mujer es mucho más justa, dice la palabra de Dios. Ella es más justa que yo, ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá, porque tendría que haber dadole, ¿verdad? Ya era grande su hijo Selá, para darle descendencia. Ahí está la perpetuidad. Ahí está entonces lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la continuidad de la vida. Y entonces ahí le trae. En realidad, más que decir, ella es más justa que yo, aquí tendría que decir, ahí le trae ese, porque yo no hube hecho, no cumplí lo que verdaderamente dice la ley del levirato. Y ahí la gente está queriendo decir así, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, así entonces estas historias nos hacen entender, ¿verdad?, todo lo que significa la fuerza también de lo que es lo justo, lo que es la justicia. Y no solamente eso, sino que es una justicia que tiene referencia directamente al aspecto social, nuestra responsabilidad social. El añandé ya lleva por el aspecto social, o somos tremendos egoístas. Aquí nos muestra otro ejemplo más, ¿verdad? Este capítulo Génesis 38 nos muestra tremendamente, hasta Judá, que es bastante egoísta. Pero Tamar fue mucho más letradita. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.